Thank you very much, ladies and gentlemen. Muchísimas gracias, señoras y señores, y buenos días. No es fácil hablar después de los que hablaron del Fondo ABC. Espero tener una reunión interesante en esta reunión interactiva. Interactivemos, pues, pero si no quieren interactuar con nosotros y si quieren interactuar con otros, por favor sigan conversando fuera de la sala, porque aquí vamos a interactuar entre los que estamos sentados. Cadenas de valor de las agroempresas. La importancia de tener en cuenta las cuestiones de género y nutrición es nuestro tema. Recién se ha lanzado el Fondo ABC, que trata de invertir en las cadenas de valor. O sea que vamos dentro del mismo orden de ideas, porque lo que hay que hacer es asegurar que las inversiones en las cadenas de valor de agroempresa no se olviden ni de las mujeres ni de la nutrición. He ahí el motivo por el cual quisiera abordar estas cuestiones clave en esta sesión. Yo me llamo Donald Brown, soy vicepresidente adjunto del PMD en el FIDA. Tengo el honor hoy día de ser el moderador de una reunión que va a tratar de una cuestión como esta, de importancia nada desdeñable. Los retos del hambre y la malnutrición, para resolverlos hay que invertir mucho en cadenas de valor. Cunde el hambre y la malnutrición pese a las inversiones que hay. Hay el motivo por el cual tenemos que aprovechar las oportunidades y las innovaciones en las cadenas de valor de las agroempresas, centradas realmente en la función de los sectores a la hora de colmar la diferencia entre hombres y mujeres y mejorar la nutrición. Vamos a escuchar a un orador principal y luego vamos a tener un debate entre expertos. A continuación vendrá la interacción con el distinguido público. Les prometo que va a haber una interacción muy buena y después un video. Nuestro orador principal es Su Excelencia, el ministro de Transmigración, Aldeas y Zonas Desfavorecidas de Indonesia, el señor Sanjojo. Pero antes de darle el uso de la palabra, voy a hacerles una breve presentación. El fondo que supervisa el ministro sirve para financiar uno de los programas de desarrollo rural más grandes del mundo. 40.000 millones de dólares tiene y beneficia a más de 75.000 aldeas de Indonesia y al 50% de la población del país, que es de más de 100 millones de personas. Hemos respaldado al gobierno a la hora de implementar esta ley para las aldeas y el fondo, y nos hemos ocupado también de cuestiones de distribución. La segunda fase de esta asociación se verá este año. Las inversiones del FIDA en Indonesia es la más grande que tenemos en cuanto a monto y en cuanto a alcance. Le vamos a dar ahora la bienvenida a Su Excelencia, el ministro Sanjojo, ministro de Transmigración, Aldeas y Zonas Desfavorecidas. Tiene usted la palabra, señor ministro. Licenciado en Ingeniería Eléctrica, tiene un máster también en el mismo sector y ha tenido muchos cargos importantes a nivel público y privado antes de asumir el cargo de ministro. Paralelamente a su discurso va a haber un video para que ustedes tengan una imagen gráfica que les permita situar en tiempo y lugar los comentarios que va a hacer el señor ministro. Muchísimas gracias, señor Dan Brown, distinguidos invitados, señoras y señores. Todos los países en desarrollo se topan con el problema de la pobreza. ¿Y qué hacer al respecto? La pobreza es la causa que está a la raíz
de otros problemas como la falta de estabilidad política, la falta de enseñanza, el radicalismo, la igualdad de género e incluso puede desencadenar conflictos. La mayoría de la gente que forma parte de la población pobre vive ya sea en el mundo rural o en unas aldeas que carecen de infraestructura o que cuando la tienen pues no sirve. El 82% de mis compatriotas de las aldeas dependen para su sustento de la agricultura. Cuando uno quiere proponer la agricultura, no basta únicamente con darles a los campesinos semilla, fertilizante, tierras y tractores. No. Se necesita también darles infraestructura tipo carreteras, acceso al agua, instalaciones post cosecha, porque la mayoría de los programas fracasaron ya que no tenían una óptica integrada, y también hay que darles acceso a las cadenas de suministro y a los mercados. Ahora bien, ¿cómo podemos decidir cuál es la infraestructura mejor para cada aldea? 74.000 y pico de aldeas tenemos en Indonesia, ubicadas en un rosario de islas, 17.000 para ser exacto, en 3 zonas horarias. O sea que cada aldea es única en su género. El modelo institucional en el pasado que teníamos era muy centralizado y ahora nos topamos con el problema de que muchos proyectos no se ajustaban a las necesidades de algunas aldeas. Por eso, en el 2014 invertimos más de $1.000 millones en la agricultura de Indonesia y en el desarrollo de las aldeas. Pero hasta ese año, 69 años después de la independencia, hasta el 2014, todavía había 20.000 aldeas que se podían clasificar como aldeas muy pobres. Más de 27 millones de personas vivían bajo el umbral de la pobreza. 37% de los niños no crecen lo suficiente. Como tienen un retraso en el crecimiento, pues sus cerebros no se desarrollan suficientemente como para que puedan ir a la escuela, o sea que estos niños quedan a la saga de los demás. Y ahí el motivo por el cual formulamos un modelo y una política de fondo para las aldeas. Hubo muchísimas aldeas que no recibían fondos después de la independencia. Todo estaba centralizado en ese momento y después se llegaba a nivel de distrito, pero los distritos no distribuían equitativamente los fondos. Gracias a nuestra iniciativa, ahora hay una mayor equidad a la hora de distribuir los fondos del gobierno central. El 25% de la suma se otorga a las aldeas en función del número de habitantes, de su extensión y del carácter mayor o menor de dificultad que hay a la hora de acceder a ellos. Después, un 2% más se le da a los más pobres. Todas y cada una de las aldeas reciben un apoyo para su desarrollo. 700 millones de rupias equivale, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente a $50.000, ¿no? Ese es el mínimo y se llega a un máximo de 4.000 millones de rupias, que equivale a $3 millones. Los más pobres pues reciben más porque tenemos esta partida especial para ellos. Ahora, con ese fondo no es que hemos resuelto todos y cada uno de los problemas.
60% de las aldeas nos dimos cuenta que no sabían cómo utilizar los fondos. O sea que el primer año del fondo fue un desastre. Casos de corrupción, gastos indebidos, etc. Se necesita un fuerte compromiso político para arrostrar estos problemas y nuestro presidente lo tiene. Nuestro PIB hoy supera los $3.000 millones. Vamos por buen camino. Esto se ha visto, pero todo crecimiento económico tiene que ir acompañado con una reducción de la pobreza. Porque reduciendo la pobreza se evitará un desequilibrio que explicará el por qué muchos proyectos no son sostenibles. La clave del éxito de este fondo fue que le brindó apoyo a las aldeas y les enseñó cómo usar este apoyo. En el 2016, nosotros enviamos a 40.000 personas para apoyar a las aldeas. Empezamos a colaborar con más de 100 universidades. Cada año envían a 75.000 alumnos que les enseñan a la gente de las aldeas cómo gestionar estos fondos que les damos. Esto lo ven ustedes en el gráfico. El primer año solamente el 82% del fondo se utilizaba. Al año siguiente, después de enviarles a los llamados facilitadores, del 82% se pasó al 97% del uso. Y luego, al año siguiente, 98% y el que vino después, 99%. Ahora, lo que nos dejó bien sorprendidos en los últimos 4 años fue que las aldeas lograron construir una infraestructura como nunca antes en la historia. 200.000 kilómetros de carreteras secundarias fueron construidos, 1 millón de metros de puentes, también inodoros, centros de saneamiento, escuelas primarias. Esto lo ven ustedes aquí en la pantalla. El impacto se clasifica en 2 partes. Primero, la infraestructura que se necesita para mejorar la calidad de vida de la gente que vive en estos pueblos, porque no van a interesarse por sus aldeas si no tienen saneamientos, retretes, etcétera. Y luego está la infraestructura que sirve como instrumento básico para prosperar económicamente. Aparte de este fondo, el gobierno también lanzó un programa encaminado a evitar que las aldeas no prosperaran por carecer de economías de escala para su producción agrícola. La agricultura tiene que estar integrada porque si no hay economías de escala es imposible contar con infraestructura post cosecha en una zona, y si esta no existe, los programas agrícolas no serán sostenibles. El problema es que el gobierno no tiene suficientes recursos como para construir para cada aldea un almacén post cosecha. De ahí que recurramos al sector privado y le dimos incentivos para que vean con buenos ojos las inversiones que han de hacer en las aldeas. El impacto del fondo se vio en la infraestructura, porque en los últimos 4 años también se redujo la tasa de pobreza en Indonesia de forma contundente. Por primera vez, el porcentaje de pobres en Indonesia fue por debajo de 10. 9,8% de la población fue pobre el año pasado y tenemos previsto que se reduzca aún más este año. Ahora, lo interesante es que hubo una reducción del número de pobres en las zonas rurales más rápida de lo que fue en las zonas urbanas. Aquí lo ven ustedes en esta diapositiva, ¿no? Como hay menos pobres ahora en la zona
rurales en cuanto a su reducción que en las zonas urbanas. Si seguimos con este ritmo, creo que el número de pobres en las zonas rurales dentro de 10 años será inferior al número de pobres en las ciudades. También logramos aminorar el problema del retraso en el crecimiento. Gracias a los centros de atención materno-infantil y otra cosa, logramos una reducción del 37,2% de los niños a un 30,8%. Esta es una tasa muy elevada. Yo sé que 30,8% todavía es muy elevado, pero si seguimos con este ritmo, en menos de un decenio, todos los niños crecerán como deben crecer en Indonesia. También se ha registrado una mejora en los ingresos per cápita de los habitantes de las aldeas. En el 2014, ascendía a 572.000 y pico de rupias. Este año, 804.000. O sea que prácticamente ha habido un aumento del 50% en los últimos 4 años de los ingresos per cápita. Y si seguimos así, en 10 años serán 10 millones de rupias los ingresos y habrá mejorado exponencialmente la situación. En el próximo quinquenio, pues los ingresos de las aldeas contribuirán muchísimo más al PIB nacional en un monto casi equivalente a lo que hay ahora como PIB. Es menester contar con un modelo adecuado que identifique quiénes son las partes interesadas, porque si no se sabe quiénes son, el modelo fracasará. Y después lo que hay que hacer es configurar un modelo que respete todos los intereses de todos los distintos grupos interesados. Y bueno, también está el problema de la burocracia, del gobierno. Siempre hay trámites no que hacer y hay gente sí que tiene muchos másteres, muchos doctorados, pero que no saben cómo encabezar un proceso como este. Hay que impartirles un cursillo de capacitación en contabilidad y en liderazgo a estas personas. Creo que el modelo que nosotros tenemos es bueno. Al principio, claro, hubo algunos dolores de crecimiento en el modelo, ¿no? Cuando daba sus primeros pasitos, pero ahora ya va bien. 85% de los encuestados sobre el modelo lo aprobaron. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, distinguido ministro, por lo que nos ha contado. Y gracias también por colaborar de forma tan ágil con el FIDA sobre este proyecto. Usted nos ha dado algunos datos a guisa de composición del lugar. Por ejemplo, la importancia que tiene el hecho de que el gobierno aporte un entorno propicio para el sector privado e infraestructura básica. Ahora, como usted dijo, el gobierno no puede hacer esto solo, se necesita el sector privado para que invierta. Hay que contar con liderazgo, sí, y otras formas de infraestructura que aprovechen la infraestructura básica que ponga el gobierno. Ahora escucharemos a los ponentes. Tenemos a varias personalidades. Les quiero invitar para que vengan aquí y los voy a presentar uno a uno. La primera, Caterina Erickson, directora superiora de Creación y Asociaciones y Proyectos de Tetra Laval. Ella apoya las alianzas público-privadas en el sector de los productos lácteos. También es miembro del Comité Gobierno Sueco para apoyo al desarrollo y representa a Tetra Laval en el mecanismo
del sector privado del Comité de Seguridad Alimentaria. Segunda personalidad, la doctora Ismahan El-Lufi, directora general del Centro Internacional de Agricultura Biosalina. La doctora Ismahan ha recibido muchos galardones internacionales. Uno del Foro de Pensadores Mundiales, otro era una medalla del rey de Marruecos como modelo empresarial, y en 2014 Ciencia Musulmana la clasificó como una de las 50 mujeres científicas más influyentes del mundo islámico. Luego tenemos a Jessica Fanso, profesora adjunta distinguida de la Facultad Bloomberg de Ética y Políticas Alimentarias Mundial en el programa en Ética y Políticas Alimentarias Mundial de la Universidad Johns Hopkins. Jessica copresidió el informe del panel de alto nivel sobre seguridad alimentaria y nutrición. Para reiterar un poco la descripción de este evento, vamos a comenzar con algunas descripciones de las cuestiones claves y luego vamos a dirigirnos a ustedes. Le vamos a preguntar a ustedes cuáles son sus opiniones, los problemas a los que se afrontan sus países, y eso es suficiente para la discusión del panel y luego un turno de preguntas y respuestas. Deseo que esta sesión explore los desafíos, las oportunidades, las innovaciones de las inversiones en la agroindustria en la cadena de valor, especialmente el sector privado, y cómo cerrar la brecha de género y de nutrición. Algunos comentarios de introducción. A pesar de los progresos, el informe de 2018 del Foro Económico Mundial hace notar que la participación en las cadenas de valor tiene un resultado mixto en cuanto a género. Por un lado, las empresas se benefician de las aptitudes de las mujeres trabajadoras y también de la calidad que se obtiene gracias a ellas en las cadenas de valor. Sin embargo, también se hace notar que es muy importante dejar que las mujeres sean las que realizan los emprendimientos, porque suelen ser más hombres los que están a cargo. Pero a pesar de los progresos, siguen habiendo numerosos desafíos. Las mujeres tienen una mayor carga que los hombres en lo que se refiere a la malnutrición, y un préstamo para aumentar los ingresos no pueden resolver los problemas de malnutrición, porque puede crear otros problemas como la obesidad y el sobrepeso. El desafío desde la perspectiva de nutrición es cómo mejorar sosteniblemente la calidad de las dietas, mientras que se mejoran los comportamientos relacionados con la nutrición. Hay un mayor interés por parte de los países de que el sector privado contribuya a mejorar los resultados, y buena parte de estos resultados se han incorporado en los marcos de cadenas de valor, que en los últimos años de los 90 ha ayudado a reformar algunos marcos. Estas cadenas de valor, este marco de cadenas de valor, han ayudado a examinar los problemas relacionados con el género y la nutrición y a entender los vínculos entre las cadenas de valor, las empresas, el ambiente y los resultados de la nutrición. Ahora es su oportunidad. Antes de comenzar, me gustaría hacer un breve sondeo y que respondan a dos preguntas. Tienen ustedes ante sí unas tabletas, las pueden usar, pueden colocar la marca, y si están en desacuerdo también pueden manifestarlo. Hay que votar sin lugar a dudas de una forma o de otra. La primera pregunta que tengo es: ¿cuál es la mejor estrategia para cerrar rápidamente la brecha de género en las cadenas de valor de la agroempresa? A. Invertir masivamente en las cadenas de valor mundiales vinculando a los pequeños productores. O B. Hacer eso, pero invertir especialmente en las cadenas de valor en las que hay una predominancia de mujeres. Para comenzar, aquellos que piensen que hay que tener un enfoque ciego al género en las cadenas de valor pueden responder de una manera, o bien
invertir en sí en las cadenas de valor y eso va a cerrar la brecha de género. Pueden ustedes manifestar su voto. Pueden alzar sus placas si piensan que hay que invertir en las cadenas de valor. Quienes piensan que hay que focalizar las inversiones en la cadena de valor en aquellas instancias donde hay una predominancia de mujeres, también alcen su placa. Ver que muchos de ustedes están despiertos. Creo que B es la que va ganando. Los panelistas dicen que hay que focalizar las inversiones en las cadenas de valor ahí en donde hay actoras mujeres. Pero aquí no nos detenemos. Hay otra pregunta. Los ingresos pueden aumentarse. Hay que solamente aumentar los ingresos para terminar con los problemas de malnutrición. Aquellos que piensan que el aumento de los ingresos por sí solo va a aumentar los problemas de malnutrición, alcen sus placas. Bien. Para aquellos que piensan que hay que trabajar más y no solo en el ámbito del aumento de los ingresos para mejorar los problemas de malnutrición. Una vez más, panelistas, tenemos que hacer algo más, aparte de aumentar los ingresos. Piensen en esto cuando den sus respuestas. Y pasando ahora a los panelistas, y agradezco mucho al público que ha participado activamente. 10 puntos. Y comienzo con una declaración provocadora. A pesar de los hechos y las pruebas de lo que pueden llevar a unos buenos resultados, la colaboración en las cadenas de valor de las agroempresas no necesariamente aborda las prioridades y necesidades de las mujeres. Por lo tanto, el hecho de perpetuar la inigualdad de género y los desequilibrios de poder entre los actores de la cadena de valor. Estas colaboraciones benefician poco a los agricultores y hacen poco para aumentar los resultados en cuanto a nutrición. Vamos a ver cuál es su respuesta, viendo también lo que han percibido de los votos del público. Empiezo por usted, que representa al sector privado, Catalina Eriksson. ¿Cuál es su postura? Bien, muchas gracias. Gracias al FIDA por haberme invitado. Represento al sector privado y estos son momentos muy interesantes para el sector privado en el FIDA porque hay buenas oportunidades que se presentan. Antes de responder a su pregunta, quiero explicar brevemente qué es lo que hacemos. Represento al grupo Aval, un grupo que tiene a Tetra Pak y de Laval, dos empresas que juntas representan a toda una cadena de valor para la leche, que es nuestro negocio básico. Represento a Alimentos para el Desarrollo. ¿Y qué hacemos? Aportamos asistencia técnica para el desarrollo de la cadena de valor. Y lo hacemos en 3 ámbitos. Para desarrollar la producción láctea de los pequeños productores, para ayudar a crear programas de alimentación escolar con leche y también facilitamos el desarrollo de productos. Ayudamos a diseñar y formular otros productos lácteos para la alimentación. Tetra Pak aporta la tecnología que ha revolucionado la forma en la que se puede transportar y almacenar la leche. Esta tecnología de procesado y de empaquetamiento. ¿Y qué tipo de asistencia técnica aportamos a la cadena de valor? La mayor contribución es que vinculamos a los pequeños productores con los mercados. Y respondiendo a su pregunta, no creo que sea siempre verdad. Definitivamente no lo es para nuestra cadena de valor, aquella en la que nosotros damos nuestra contribución. Nos centramos prioritariamente en nuestros proyectos en la rentabilidad para los agricultores. El objetivo es que los clientes participen de los proyectos y tengan acceso a más y mejor leche
Y tienen algunas alternativas. Pueden importar leche en polvo, comenzar sus propias granjas, comprar de grandes empresas, o bien pueden intentar tener acceso a este gran recurso de la leche de los pequeños productores. Y de eso se trata nuestro proyecto, poder aprovechar toda esta leche de los pequeños productores. Y tenemos un modelo para ello, ya que la crianza de ganado y la producción de leche es una actividad en la que participan muchísimo las mujeres, incluso si no son proyectos etiquetados de esa manera como sensibles al género o a la nutrición, es de hecho, en efecto, lo que son. Y hay ejemplos muy concretos. Una especialista en el terreno que entrena a los agricultores y a los trabajadores de extensión agrícolas en Kenia. Han estado vinculados durante 18 meses a este proyecto y nos ha contado qué ha significado este proyecto para ellos. Después de haber recibido formación sobre cómo alimentar al hogar y con qué, han mejorado también sus rendimientos dramáticamente. Tenemos a la señora Mukina, tiene 3 vacas que producían 10 litros cada una. Ahora tiene 7 vacas y producen 20 litros cada una. Este dinero le ha hecho posible invertir en más ganado y se acaba de comprar su segundo coche. Y te puedo dar muchos ejemplos más. Y este es nuestro negocio central, porque significa que nuestro cliente, el elaborador agrícola, tiene acceso a más y mejor leche. Y a largo plazo eso es un gran negocio. Luego también es un alimento muy nutritivo, la leche. Pero también hay un gran riesgo y un gran peligro si no se ha procesado correctamente la leche. Al vincular a los pequeños agricultores con una cadena de valor industrial, reducimos también las pérdidas y hacemos que los productos lácteos sean inocuos y accesibles, los que están en el mercado, de manera tal que no solo los propietarios de vacas pueden consumir leche, sino todos los consumidores. Estos proyectos los hacemos solos, gratuitamente para los clientes, pero tenemos recursos limitados y por eso para nosotros es interesante estar aquí. Estamos buscando formas de asociarnos, ya lo estamos haciendo con la Agencia de Ayuda al Desarrollo de Suecia y también esperamos asociarnos con otras agencias de las Naciones Unidas. Para poder ampliar nuestra acción, estamos buscando activamente asociados. En algunos proyectos nos asociamos con algunas entidades, en otros trabajamos solos. Gracias. Muchas gracias. En unos breves minutos vamos a seguir conversando, así que continuamos. Isma Hane, tienes quizás algunos comentarios sobre la declaración mía y sobre lo que acaba también de escuchar. Cuando hablamos de cadenas de valor y la repercusión que tienen en la nutrición, depende de qué cadena de valor estamos hablando, de qué productos estamos hablando. Nosotros, como trabajamos en ambientes marginales, trabajamos con especies ignoradas y poco utilizadas. Y estos no son cultivos básicos. Cuando entendemos estos cultivos como la quinoa, como el sorgo, y otro tipo de cultivos, lo que encontramos es que son más nutritivos. Y el hecho de que no se haya ampliado su uso es pues porque no existe una cadena de valor para estos cultivos. Cuando abordamos la cadena de valor y la desarrollamos, se está mejorando la nutrición de una buena parte de la población. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también se está abordando el tema del cambio climático, porque buena parte de estos cultivos son mucho más resilientes de lo que llamamos cultivos climáticamente inteligentes. Eso por lo que respecta a la nutrición. Lo que yo diría es que si comenzamos con el cultivo equivocado, no vamos a mejorar la nutrición. Y si comenzamos con cultivos básicos, pues tienen programas de bioenriquecimiento. Y si insistimos con el trigo y el arroz, pues se puede agregar vitamina A, zinc o hierro.
Ese es mi breve comentario sobre el tema. En cuanto al componente de género, cuando tenemos una cadena de valor sensible al género, hay que pensar cuál es el papel de la mujer en esa cadena. Históricamente, y por lo que sabemos, y hay muchísimas mujeres en la fuerza de trabajo, tanto en África como en Asia, en el sector agrícola, es que la mayor parte de las veces las mujeres tienen empleos que son poco laboriosos. Tienen empleos con menos prestigio. Preparan las semillas, las trasplantan, realizan la mayor parte de la cosecha, el desemillado, y los hombres realizan un trabajo más de fuerza o la mecanización de la tierra o de la cosecha. Si queremos ayudar a las mujeres de verdad, hay que entender de qué se ocupan y tratar de simplificar sus tareas. Por ejemplo, las mujeres que trabajan con el agua o con los bosques, si queremos que sean resilientes, pues tenemos que encontrar tecnologías para ayudarles a gastar menos tiempo en esas tareas. Y hay muchos ejemplos de distintas partes del mundo. Muchas gracias. Jessica, quizás quieras comentar. Yo diría que sí hay que pensar en cadenas de valor sensibles al género y que el aumento de los ingresos sí es importante para el desarrollo sostenible en general. No solo ello va a llevar, obviamente, a las mejoras en la nutrición. Entre los argumentos para invertir en las mujeres en la cadena de valor está la eficiencia. Las mujeres son centrales para la agricultura, para las cadenas de valor, desempeñan un gran papel y lo sabemos. Muchas mujeres son pequeñas agricultoras en el mundo y los pequeños agricultores siguen produciendo entre el 50 y el 80% de los nutrientes en la cadena de suministro, los micronutrientes que son tan importantes para la nutrición. Un documento se publicó el año pasado que mostraba la importancia de los pequeños agricultores para la nutrición y buena parte de ellos son mujeres. Y luego hay una justicia social. Hay una gran desigualdad en el mundo entre los distintos sectores laborales, entre hombres y mujeres. Y es ese un gran desafío que tenemos. También el alivio de la pobreza es otro argumento. Los incentivos económicos y el aumento de la nutrición. Y por último, hace 25 años, el aumento del ingreso de una mujer en $10 ayudaba a una mejora en la salud y la nutrición de sus niños. Ese es un estudio que lo comparaba con qué ocurría si era un hombre el que ganaba $10 más. Entonces, si se le da dinero a una mujer, hay mejoras significativas en su salud y la salud de sus niños. Estos argumentos son bastante sólidos para invertir en las mujeres. Y no se trata de mujeres como pequeñas productoras. La producción de alimentos es una cuestión importante para la nutrición, pero también hace falta darles tecnologías que alivien su trabajo y pueden desempeñar muchos otros papeles. Pueden ser actores de la cadena de valor en las fases más tardías, pueden realizar empaquetamiento, pueden dirigir empresas, ocuparse de transporte. Dejemos de pensar de las mujeres solo como productoras, sino como realmente agentes en las cadenas de valor en las fases últimas de la cadena. La idea de invertir en la nutrición va a tomar más que un aumento en los ingresos en los países. Y es desafortunado, al mirar por esta sala, veo que tenemos varios desafíos, además del cambio climático. Los temas de la desigualdad de las mujeres y las múltiples formas de la malnutrición en el mundo son desafíos gigantescos. Y el hecho de que esta sala esté llena solo por la mitad, para mí es una cosa muy decepcionante, si me lo permiten. Quizás es políticamente incorrecto decir esto. Tenemos que invertir en la nutrición. No solo el aumento de los ingresos va a solucionar las cosas. Estados Unidos, un país de ingresos altos, tienen grandes problemas de malnutrición. Hay un 50-60% de la población
población que tiene sobrepeso y obesidad. La India tiene un crecimiento económico significativo y todavía está cargando con esta doble y triple carga de la malnutrición. Por lo tanto, el aumento de los ingresos no es suficiente. Hace falta que varios sectores se unen para mejorar los sistemas alimentarios, los sistemas sanitarios y la protección social. Ahora sí, las cadenas de valor y el aumento de los ingresos para las mujeres sí que pueden ser muy importantes. Se puede mejorar la nutrición gracias al aumento de los ingresos y eso lo hemos visto. Ha habido mucho trabajo para mejorar la educación y los ingresos de las mujeres de forma conjunta y esto ha arrojado grandes mejoras en la nutrición y en la diversidad de la dieta. También tenemos el índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura, con iniciativas de empoderamiento de mujeres y de qué manera están aumentando sus ingresos, su nutrición y se están resolviendo los problemas de desigualdad de las mujeres en la agricultura. Y hay resultados muy prometedores que dicen que si se aumenta el poder de actuar de las mujeres, si se las empodera, se ven mejoras en la toma de decisiones, en su capacidad de cambiar las elecciones de producción, los cultivos, aumentar su riqueza, sus ingresos y por lo tanto esto va a redundar en el hogar. También vemos muchas repercusiones en las iniciativas que trabajan con mujeres y que también tienen resultados en el retraso de crecimiento de los niños. Por lo tanto, el ingreso por sí solo no funciona, pero a lo que sí hay que hacer es darle una dirección muy específica, porque hay cultivos comerciales en muchos países que están en manos de hombres y si no se crea un mercado para las mujeres en la horticultura, en el sector lácteo, que es otro ejemplo, si no se considera esto como un cultivo comercial, va a ser muy difícil salir de la trampa de la pobreza. Y una última cosa, a pesar del aumento del ingreso, debe haber un mercado para un agente de la cadena de valor. Al fin y al cabo, podemos decir que hay que cultivar alimentos nutritivos, frutas y verduras, y esto va a mejorar la nutrición en el mundo. Pues los agricultores nos van a mirar si decimos eso y nos van a decir, ¿pero de qué hablas? No hay mercado para eso. Hay mercado para el trigo, el maíz y el arroz. Así que también tenemos que pensar que todos nosotros tenemos que cambiar la demanda. ¿Qué es lo que está pidiendo esta demanda? La demanda puede cambiar la oferta. Si los consumidores piden alimentos poco saludables o los cultivos típicos comerciales o algunos tipos de aceites, pues es eso lo que va a suministrar la cadena de valor. Tenemos que cambiar la demanda y empezar a pedir más alimentos nutritivos y alimentarios. Y los productores no van a negar lo que piden los consumidores, lo van a hacer, van a cambiar su comportamiento rápidamente. Tenemos que pensar en la cadena de valor no solamente como parte de la oferta, sino también como parte de la demanda. Bien, muchas gracias. Catarina, ¿qué piensas de lo que acaban de decir tus copanelistas sobre la necesidad de centrarse en el género, en la cadena de valor y todas las cosas positivas que se pueden hacer? Habló usted de Tetraval y el proyecto en el que está trabajando con los pequeños productores en el sector lácteo. La mayor parte de los beneficiarios trabajan sin mucha preponderancia de mujeres. Y la pregunta que yo tengo, desde la perspectiva de Tetraval, ¿qué beneficio tienen las empresas para aumentar los recursos y cerrar esta brecha de género? ¿Se puede hacer más para asumir esta cuestión? Claro que sí, podemos hacer más. Somos especialistas en la cadena de valor láctea y ese es nuestro aporte. Trabajamos con varios asociados en distintos lugares y ellos pueden desarrollar muchas experiencias que nosotros no tenemos. Y esto es algo que va cambiando, es algo vivo y nosotros estamos aprendiendo. Me encantó lo que dijo Jessica sobre la demanda, porque todo se reduce a tener un mercado para el producto que uno
comercializa. Y eso es lo que nos preocupa. No comenzamos los proyectos hasta que no sepamos que los clientes necesitan la leche, y es ahí cuando la colocamos al mercado. Se pueden hacer muchas cosas para cambiar o alterar la demanda de los consumidores. Y en lo que a la leche se refiere, que es un alimento nutritivo, se trata de informar a los consumidores. En nuestro caso también se trata sobre qué tipo de leche habría que consumir. ¿Cuál es la leche inocua? Porque hay un gran problema con los alimentos no elaborados que son dañinos. Y nuestra tarea es informar a los consumidores sobre cuáles son los productos inocuos. La leche en las escuelas es otro ámbito que puede crear una mayor demanda de leche para los niños. Aquí los gobiernos tienen algo que decir también. Se puede comprar leche de forma local para las escuelas y se beneficia a la nutrición y también al desarrollo de los pequeños agricultores. También en cuanto a las tecnologías para facilitar el trabajo de las mujeres, sí, es verdad, pero lo que hemos visto en nuestro proyecto de trabajo con los pequeños productores, lo que necesitan de verdad son aptitudes, conocimientos. Buena parte de la producción láctea comienza con las vacas. Son vacas locales que a lo mejor no importan suficiente leche y hay que importar. Si uno no sabe cómo tratar a una vaca local, tampoco va a saber atender a una vaca que rinde más. Entonces hay que comenzar con los conocimientos y se puede ordeñar a mano o se puede ordeñar con una máquina. Y la tecnología, sí, está bien, pero no hay que sobreestimar el papel de la tecnología. Y hay que entender que la tecnología es el modelo empresarial, cómo hay que producir, cómo hay que comercializar y crear esta cadena de valor para que pueda alcanzar el mejor resultado posible. Gracias. Ismahan, tengo algunas preguntas para usted. Luego usted va a poder comentar también sobre lo que escuchó de otras panelistas. Las mujeres representan el 47% de la fuerza de trabajo y son responsables también de las tareas domésticas. Cuando actúan en las cadenas de valor, enfrentan varias limitaciones como la falta de tiempo, un acceso limitado a las tecnologías, a la experiencia, a los conocimientos financieros, etcétera. Entonces, quizás se puede hablar usted sobre las innovaciones que están haciendo en este ámbito. Y la segunda parte de mi pregunta es, según el último informe de Davos, la tecnología no va a cerrar la brecha de género, al contrario, va a afectar mucho a las mujeres. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Estoy muy de acuerdo. La tecnología no es el único componente, pero es un componente muy importante en el sur. El acceso a la información, sin embargo, es muy importante, y también el acceso a las finanzas. Si se habla de acceso a la información, la mayor parte de los trabajadores de extensión son hombres y no pasan esa información a las mujeres. Hay que cambiar estos servicios de extensión para que sean sensibles al género y así también se va a cambiar la recepción desde el otro lado. Un ejemplo es el riego de pequeña escala en África. Hicimos un proyecto en Mali, Burkina Faso, Níger y Senegal, financiado por OFED y el Banco Islámico de Desarrollo. ¿Y qué hicimos? Pues sabíamos que la mayor parte de las mujeres cultivaban durante el verano, fuera de temporada, hortalizas. Estas mujeres tenían que pasar mucho tiempo solo para traer agua, para regar ese huertito de 20 por 20 metros. Implantamos un sistema con pompas solares y fueron 90 mujeres, por ejemplo, en Mali que participaron del proyecto, pero al menos para ellas hubo una diferencia para su vida, porque así tenían tiempo para hacer otras cosas y esas otras cosas ayudan quizás a generar otros emprendimientos que van a mejorar la educación, los ingresos, el cuidado de los hijos, el tener tiempo de cocinar mejor. Volviendo a lo que decía Jessica sobre la demanda,
Las mujeres muy a menudo son las que toman las decisiones sobre qué es lo que come la familia, en las zonas rurales o en las ciudades. Y si ellas son conscientes de ese poder, no solo como fuerza de trabajo, sino también como consumidoras, esto puede tener una gran diferencia en la nutrición. Así que también, una vez más, se reduce todo a la concientización. Parte de esta concienciación es hacer que las decisiones de las mujeres sean útiles para la familia. En cuanto a la segunda pregunta sobre el informe de Davos, sobre que la tecnología va a ampliar la brecha de género, yo creo que es verdad, pero cuando salió el informe de Davos hablaba de tecnologías de alta punta, de punta. Ese tipo de tecnología sí emplea más emplea más a hombres que mujeres, y eso en el norte y en el sur. A los 15 años, la mayor parte de los niños van a dar mejores resultados en matemáticas y ciencias, y eso es algo lamentable que hace que nos planteemos cosas sobre nuestro sistema educativo y la educación en ciencias. Y cuando pasamos a la cadena de valor, en donde hay empleos que no tienen que ver con la tecnología de punta, quizás sí pueden cambiar ahí la tecnología, las cosas. Incluso el grupo de Davos dice que el 50% del empleo entre ahora y 2026 va a emplear especialmente a las mujeres. Y hay ahora una ola de cambio. El ejemplo es Indonesia e India. Son estos los dos únicos países que tienen casi una igualdad de graduados de ciencia y tecnología. Tienen igual partes de hombres y de mujeres. Por lo tanto, tenemos que centrarnos un poco más en el este, porque muchos de esos cambios se están produciendo en el este. Asia es un país muy agrícola. Su industrialización también es muy elevada, así que la mayor parte de las cadenas de valor que yo espero incidan positivamente en las mujeres y también en la nutrición, pues tienen que ser empoderados por esa zona del mundo. Y ahí podemos ver muchos ejemplos. Una provocación aquí que viene del panel, esa sala medio vacía, decían, pero también echando un vistazo a la sala, dicen dirigirnos al este, no al norte, del sur o el oeste. No sé, quizás aquí la sala quiera reaccionar a estas palabras. Jessica, a usted la palabra ahora. Dos preguntas de nuevo también para usted. Óptica de género a las cadenas de valor. ¿Cuáles son los papeles clave para obtener beneficios de nutrición y para los pequeños productores? Tensión entre incrementar los ingresos y reforzar el consumo de alimentos nutritivos. Y a menudo los productos más rentables son aquellos que tengan menos valor nutritivo. A ello ya aludía usted antes. ¿Cómo se puede gestionar esta compensación? Pensemos bueno, les hablaba antes un poquito de no solamente involucrar a las mujeres en la granja, sino tenerlas en cuenta en la totalidad de los segmentos de la cadena de valor. Pero me gustaría retomar una cuestión que se dijo antes. O sea, creo que es cierto que no solamente es la tecnología, sino esa capacitación, esa formación. Hay un documento, disculpas porque siempre hablo de estudios, de documentos, pero los colegas del MIT hicieron un estudio y dieron a los hogares rurales un activo de producción para que mejoraran sus medios de vida. Ese activo, por lo general, bueno, estas familias podían elegir, pero la mayoría eligieron o cabras o aves de corral como activo para mejorar sus medios de vida. Y fue un ensayo aleatorio. Algunos recibieron el activo, otros no. Además, también les proporcionaron capacitación, apoyo, asesoramiento, cursos para ahorrar y también servicios educativos y de salud. Fue todo un paquete que se les proporcionaba y eso, la totalidad del paquete fue lo que marcó la diferencia. 3 años más tarde, después del ciclo de ese apoyo, y después examinaron la situación de estas familias 2 años después, o sea, después de que ese apoyo ya se hubiera brindado en su totalidad. Bueno, pues vieron que el poder de toma de decisiones de las mujeres en el hogar había aumentado de forma significativa. 3
5 años después de que el proyecto terminara. O sea, se había mejorado significativamente lo que ellas podían decir acerca del gasto en alimentos de la familia, la educación de los niños, el gasto que se hacía en salud, así como también en la gestión, en las decisiones para la gestión del negocio. Y al mismo tiempo también había mejorado los niveles de seguridad alimentaria y de nutrición de los hogares. Pues yo creo que este es un estudio muy poderoso que nos demuestra que no solamente son los activos, las tecnologías que se proporcionan a estos hogares, sino el conjunto de competencias que uno adquiere y también aprender a gestionar esos activos. Y puede parecer esto obvio para muchos de nosotros, pero está muy bien cuando tenemos un ensayo aleatorio controlado que nos demuestra estas creencias que nosotros ya tenemos, que da pruebas, datos fácticos. Luego, cultivos más rentables, aquellos con mejor valor nutritivo. Bueno, pues la respuesta es sí y no, porque a veces hay cultivos muy rentables que pues también tienen elevados niveles nutritivos, especialmente si se puede vincular los actores de la cadena de valor con mercados de exportación, por ejemplo en horticultura o en torno a otros tipos de productos básicos. Pero de nuevo, esto nos lleva a hablar de la cuestión del mercado. ¿Cuál es el mercado? Por ejemplo, si hablamos con un agricultor pobre de subsistencia y le dicen, bueno, pues no vendas todos los huevos, mantén algunos de esos huevos para tu hogar. Bueno, pues este es un argumento difícil para una persona que vive con $1 al día. Por lo tanto, ¿cómo tener tanto resultados económicos como de nutrición al mismo tiempo? Es difíciles estas compensaciones a las que tienen que enfrentarse muchos países. Por lo general, pues el factor económico es el que sale ganando. Pero sí, efectivamente hay un cambio. Estamos presenciando alimentos nutritivos saludables que tienen mercados para ellos. Hemos visto la biofortificación como un ejemplo en algunos países, en África subsahariana, en Mozambique, en Uganda, y necesitamos, no obstante, más ejemplos de este tipo, o sea, alimentos nutritivos que tienen una salida económica, que tienen beneficios económicos, pero necesitamos crear la demanda de esos productos. O sea, es necesario que esos productos cuenten con un mercado para su venta, porque de lo contrario nuestros argumentos caen por su propio peso. No tengo la solución, lo siento. Mercados, mercados y mercados, entonces. Brevemente, antes de volver o dirigirme a la sala, comentarios breves, rápidos que quieran decir de las observaciones de las demás panelistas. Caterina, adelante. Pues sí, básicamente, o quizás un poquito más de información te queda. Sí, mercados. A ver, lo que yo siempre digo es, no nos olvidemos de que estamos aquí hablando de agricultores en pequeña escala, pero es que no tiene que ser en la pequeña escala a lo largo de toda la cadena. O sea, para la leche, por ejemplo, es muy importante vincular a los pequeños productores con la industria y no limitarlos para que permanezcan, para que sigan siendo pequeña escala. O sea, no hay nada malo con la elaboración, por ejemplo, en pequeña escala. Y en algunos casos quizás sea la única solución, pero también tiene sus limitaciones. No se puede crecer. Y luego, en lo que se refiere a involucrar al sector privado, bueno, pues que nos involucren también en esas actividades básicas. Esto también es muy importante y quiero recalcarlo aquí en lo que se refiere a asociaciones con el sistema de las Naciones Unidas. Utilícennos a nosotros en nuestras actividades básicas, en donde nosotros tenemos escala para ayudar. Así que, bueno, pues en definitiva esos son mis dos comentarios que quería añadir porque considero que es muy importante recalcarlos. Muchas gracias, Isaman. Sí, la nutrición ha cobrado mucha importancia, pero desafortunadamente, como todo, pues la nutrición acabó siendo demasiado costosa y solamente es un estrato de la población el que puede adquirir esos alimentos nutritivos. Quinoa, el alimento del 2013, todos interesados en ese producto, muchas proteínas, muchos aminoácidos, muchos micronutrientes, 40 veces más hierro que tiene que el trigo o el arroz normal, pero el precio empezó a aumentar porque la demanda aumentó y los pobres en Perú, Bolivia y Chile, por ejemplo, pues retiraron la quinoa de sus platos.
Así que, al haber sido el cultivo del año y ese cultivo que era muy nutritivo y que podía ser el nuevo trigo del futuro, pues desafortunadamente en ese proceso intermedio, debido al gran interés que despertó, pues ya no es asequible. Motivo por el cual las instituciones públicas, los gobiernos son muy importantes. Estos deberían asegurarse de que esos cultivos que son nutritivos y que son parte de las dietas de las personas deberían mantenerse en determinados mercados a un precio determinado para asegurarse de que los pequeños productores y los pobres todavía tienen acceso a esos productos. Lo mismo se puede decir con el TAFE en Etiopía. O sea, al impulsar determinados cultivos que son muy nutritivos, podemos perturbar los mercados y los pequeños productores, los pobres que solían consumirlos, pues al final acaban no siendo capaces de comprarlos. Gracias. Jessica, adelante. Un último comentario. Se habla mucho y sabemos cómo maximizar la nutrición a lo largo de la cadena de valor. O sea, el alimento que pasa de la granja, se elabora, se empaqueta, se transporta y llega al mercado. Sabemos dónde intervenir, dónde inyectar nutrición a lo largo de esa cadena de valor y maximizarlo. Además, también sabemos cómo minimizar los efectos negativos a lo largo de la cadena de valor. Pero la pregunta que aquí se plantea es ¿dónde podemos agregar valor para las mujeres a lo largo de la cadena de valor? Para que las mujeres mejoren sus medios de vida y acompañar esto con la nutrición. O sea, cadenas de valor que sean inteligentes, tanto desde la perspectiva de género como desde la nutritiva. Eso es lo que tenemos que entender mejor. Ver allí donde las mujeres pueden realizar inversiones, donde pueden recibir ingresos sólidos y que ellas al mismo tiempo también estén contribuyendo a maximizar la nutrición a medida que el alimento se desplaza en la cadena de valor. Esta es una esfera que para mí todavía no se ha estudiado en su totalidad, en particular cuando estamos en esos segmentos intermedios de la cadena de valor. O sea, tenemos que ver a las mujeres más allá de meros actores que trabajan solamente en la finca, sino también actores que toman decisiones acerca de a dónde van esos alimentos, dónde se elaboran, dónde se empaquetan, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo del sector hortícola y lácteo, pero necesitamos más ejemplos como estos. Hay estudios que demuestran que las mujeres que trabajan en las explotaciones, pues que nosotros tenemos que ser muy sensibles a sus limitaciones de tiempo y de trabajo. Y de nuevo, aquí entra en juego la tecnología, el conjunto de habilidades, de competencias, pero también tenemos que ser muy sensibles a las necesidades de las mujeres, que difieren de las de los hombres. Sus necesidades nutritivas son distintas a las de los hombres, por ejemplo. Esto es biología básica. O sea, tenemos, por tanto, que tomar en consideración esas necesidades biológicas cuando estamos pensando en la intensidad del trabajo que requiere este trabajo. Gracias. Bueno, pues entonces me dijo a la audiencia, a la sala. Gracias por ese ejemplo que nos daba el ministro de Indonesia para la transformación rural, ese involucramiento con las cadenas de valor, y muchas gracias también a las tres panelistas. Me gusta cómo ha terminado ese reto para nosotros, se decía, acerca de cómo hacemos que las cadenas de valor sean inteligentes desde el punto de vista de género como de la nutrición. Y se hablaba de esos segmentos intermedios en las cadenas de valor. Sé que ustedes ahora están ansiosos de o plantear preguntas a los panelistas o expresar sus opiniones, así que ahora tienen ustedes el uso de la palabra. Pero, por favor, les pido que limitan sus intervenciones a un par de minutos. Sean claros en lo que se refiere a la cuestión que expresan o pregunta que plantean, y por favor, cuando se presenten, pues simplemente digan de qué país proceden. Tengo yo una reputación de ser un moderador duro, así que si hay una intervención larga en la sala, yo les interrumpiré. Con esto tienen ustedes ahora el uso de la palabra. Intentaré darles uso de la palabra siguiendo el orden en el que ustedes la pidan. Así que por favor les pido simplemente que levanten su cartel y así les iré cediendo el uso de la palabra uno a uno. Y este sería ese momento en el que nunca nadie se atreve a romper el hielo. Please. Ahí está, adelante. Kenia, adelante. Muchas gracias por romper el hielo. Adelante, en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de mi delegación, el Gobierno de Kenia, les estamos muy agradecidos por permitirnos mantener este debate. Agronegocios. Tema este, sin duda alguna, muy importante. En el seno de nuestro gobierno, esta es una cuestión que nos tomamos muy en serio. El gobierno actualmente está implementando un programa de los 4 grandes: seguridad alimentaria y nutrición, cuidados sanitarios, alojamiento asequible. Pues esos son los 4 grandes de nuestro programa. Pero ¿de qué quiero hablarles yo? Bueno, pues quiero compartir con ustedes un ejemplo de lo que estamos haciendo en lo que se refiere a la seguridad alimentaria y nutricional. Durante mucho tiempo, el alimento principalmente ha sido maíz. Ha habido mucha competencia, precisamente. El gobierno actualmente lo que está intentando hacer es implementar un programa para combinar el maíz con otros cereales. Con esto se van a lograr 2 objetivos. Uno, reducir la competencia que existe por el maíz, y además se va a mejorar el valor nutricional de esas harinas combinadas. O sea, a lo largo de esa cadena de valor del producto combinado, el gobierno está brindando una oportunidad al sector privado para que éste pueda asociarse e invierta con el gobierno. Porque, como hemos oído, el gobierno tiene que propiciar ese entorno político adecuado, habilitador, políticas, etcétera. Pero es que además de eso, nosotros también actualmente estamos, o mejor dicho, acabamos de completar una estrategia de crecimiento para la transformación del sector agrícola. Esta estrategia se centra en transformar el sector agrícola y hacer un mapeo del país para identificar los distintos bloques económicos en función, pues, de la ventaja comparativa de cada uno de los mismos. Y a lo largo de cada una de las cadenas, o mejor dicho, identificando cada una de las cadenas de valor, el gobierno lo que quiere es implementar todas las estructuras que son necesarias para tener un buen crecimiento de los agronegocios de cada una de las cadenas de valor. Pues, por ejemplo, examinando las cadenas frías, la infraestructura de carreteras, etcétera. Ahora bien, el entorno propicio también pasa por estudiar el ámbito de la investigación y la innovación. O sea, se trata de hacer que la agricultura sea realmente un negocio viable. Porque un agricultor, lo que queremos es que un agricultor no sea un agricultor como siempre, sino que pueda tener una actividad comercial, un negocio. Y para ello, pues obviamente se requiere contar con la infraestructura de apoyo necesaria. Hay que crear esa estructura de apoyo. Con esa estructura lo que estamos haciendo es abrir las puertas al sector privado. Nosotros no queremos que los pequeños productores permanezcan en la escala pequeña, no, queremos que los pequeños productores pues puedan, o mejor dicho, que la agricultura acabe siendo una actividad que sea atractiva también para los jóvenes, para incorporar también muchas tecnologías en la información y la comunicación. Y ya termino con un ejemplo más. No sé si con esto he agotado el tiempo. Si ha agotado usted el tiempo, le indica el moderador. Bueno, pues antes de que usted me interrumpa, aquí va mi ejemplo. Actualmente el gobierno está digitalizando todos los datos. Por ejemplo, un registro de todos los agricultores. Así se va a establecer una categoría de los agricultores en función de sus necesidades. Y así el apoyo que se brindará con, por ejemplo, insumos, semillas de calidad, etcétera, que brindará el gobierno a estos agricultores, se gestionará a través de cupones electrónicos. O sea, hoy en día en Kenia prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil. Y aquí le tengo que interrumpir, dice el moderador. Y la oradora dice, sí, estoy acabando. Lo que hacemos es... Bueno, pero es que... Antes de terminar, usted ha hablado mucho de la cadena de valor, de lo que está haciendo el gobierno. Pero ¿y qué está haciendo el gobierno en términos de género en esa cadena de valor? ¿Puede decirnos algo a este respecto? Muy, muy brevemente.
Pues sí, la incorporación sistemática del género forma parte de la política gubernamental. Tenemos un ministerio que se ocupa precisamente de esta cuestión. Y luego están los demás ministerios, las demás instituciones gubernamentales, en las que tenemos una unidad que se ocupa de la incorporación sistemática de género en sus actividades. Nos centramos también mucho en el empoderamiento de las mujeres, porque es que el género no es solamente mujeres. O sea, si nosotros examinamos la cuestión del género de forma holística, a menudo son las mujeres las que se quedan marginalizadas. Entonces el gobierno lo que está haciendo es dar fondos específicos para las mujeres, para que éstas puedan iniciar actividades comerciales. Y lo que hace, junto con los demás ministerios, es elaborar políticas para asegurar que las mujeres se incorporen en todas estas actividades. Pues muchas gracias. ¿Más intervenciones? Adelante. Por favor, levante su cartel para que pueda identificarle. Adelante. Lau. Muchas gracias. Seré sincero, si no le importa. Tenemos muchos agronegocios que tienen en cuenta el género y la nutrición, pero nos ha hablado de una cadena de valor nutricional pequeña, que es nueva. O sea, a ver, tenemos cadenas de valor de agronegocios y mi experiencia me dice que lo que se busca en realidad es incrementar la productividad, incrementar los ingresos, en definitiva. El género puede ser parte del desarrollo de los agronegocios, pero es que lo de la nutrición es una cuestión distinta, al menos eso nos dice nuestra experiencia. La nutrición no está tanto vinculada con los agronegocios. En definitiva, la nutrición sí puede acompañar a los agronegocios. Un agronegocio exitoso pues podría generar ese entorno propicio, pero lo que aquí se necesita, lo que aquí hay que tratar es, pues, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos 50 grupos étnicos distintos, ¿no? Pues aunque incrementemos la nutrición, ellos no cambiarán sus hábitos de consumo. O sea, si aquí tiene que entrar el factor de la educación. Necesitamos una estrategia paralela, por ejemplo, alimentación escolar, programas de alimentación escolar, que ayuden a cambiar esos hábitos alimenticios, esas costumbres. Al menos esa es nuestra experiencia. O sea, género y agronegocios sí van de la mano, pero nutrición y agronegocios yo no veo que estén tan vinculados. Es difícil, es complejo abordar la cuestión. Porque no se trata tanto de incrementar los ingresos, sino que es que la cuestión de la nutrición va vinculada a las costumbres, a los hábitos. En nuestro país hay algunos grupos étnicos pues que simplemente no consumen alimentos verdes, por ejemplo, o frutas. Solamente consumen arroz, un poquito de carne, muchos productos de los bosques, que para ellos son los productos verdes. Tenemos muchos bosques nosotros en casa. Cuestión esta más compleja, repito. O sea, no creo que se pueda abordar con un enfoque simplista. Lo siento, pero esa es mi opinión. Bueno, pues muchas gracias. Sí, con esto alzamos la temperatura y vamos a ver cómo reaccionan a su comentario los panelistas. La nutrición, decía, no es algo que se pueda resolver con las cadenas de valor, con los agronegocios. Un comentario más en la sala y luego a ver los panelistas. Adelante, Angola. Angola, Gambia y luego los panelistas. Diga. Bueno, en primer lugar nosotros queremos felicitar as panelistas pela visão que têm sobre aspectos ligados a agronegócio. Ok. Tienen que hablar en español. La visión que tienen sobre el agronegocio, el problema de género y nutrición, yo pienso que es muy importante. Quiero aquí concordar lo que acabó de decir el último interveniente, que hay cosas que dependen mucho de la realidad de cada país. No hay como que uma varena mágica para resolver todos los problemas de todo el mundo o de todos los continentes de una única forma. Por ejemplo, África tiene sus especificidades, América Latina tiene sus especificidades, Asia tiene sus especificidades y los problemas no funcionan muchas veces como lo dicen o como lo proponen.
cada región tiene su particularidad. Por ejemplo, la cuestión de género. Yo pienso que habrá mucha participación del género en todo lo que es cadena del valor, en todo lo que es actividad productiva, desde que, por ejemplo, en el caso de nosotros, no quiero hablar de toda África, en el caso de Angola, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en lo que es la alfabetización de la mujer. La mujer tiene que tener una educación, tiene que tener un nivel muy bueno para que ella pueda participar bien en lo que es sus actividades como tal, tanto en género como en propia nutrición. Porque una mujer que no tiene un nivel más o menos de entender cómo son las cosas, a veces produce mismo en su casa cosas buenas, pero ella no entiende cómo hacer eso. Y nosotros, por ejemplo, en mi país, estamos trabajando en el sentido de ir enseñando a las mujeres lo que ellas producen ahí mismo y cómo utilizar mejor eso para mejorar la nutrición de su familia. Ese es un ejemplo. Hay en lo que los panelistas estaban hablando, hablaban de si es importante la tecnología, si no es importante, si es más importante el conocimiento, si no es más importante. Y yo pienso que todo eso, punto de vista de nosotros, es importante. Lo importante es el conocimiento, que las personas tengan un conocimiento sobre lo que van a hacer. Tecnología, desde que no sean de mucha punta, también ayuda a la gente a tener empleo, porque si usted deja, la tecnología te dice, se lleva en función del nivel la gente que la utiliza. Si usted lleva una tecnología muy fuerte, muy de punta, a gente que no tiene nivel, por supuesto no van a trabajar con esta tecnología. Entonces, lo que quiero decir aquí, no una pregunta, un comentario, que el desarrollo de esto depende del nivel y del estado de cada país. Era un comentario nada más. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Gambia en último lugar y luego cedemos de nuevo el uso de la palabra a las panelistas, porque sé que nos estamos quedando sin tiempo. Por favor, sea breve, Gambia. Pues muchas gracias por cederme el uso de la palabra. Creo que las cadenas de valor, los agronegocios, es un tema muy importante para la innovación. Pero, como el colega decía, creo que se tendría que tomar en consideración, bueno, pues las idiosincrasias de cada una de las regiones, de los países y de hecho también dentro de cada uno de los países, pues las diferencias que existen entre las distintas prácticas de grupos de población. Por ejemplo, una referencia a mi país. Las mujeres cultivan los alimentos y son las que se encargan de la elaboración y la preparación luego de los alimentos que consume la familia. Por ejemplo, la elaboración del trigo es una tarea difícil. Se realiza siguiendo las prácticas tradicionales, la distribución del trabajo tradicional y pues en mi país las mujeres son las que se encargan en particular de esta actividad. Puede ser un trabajo difícil, una actividad complicada. Por ejemplo, cómo se cosecha el arroz, también difícil, que es que además luego después de cosecharlo hay que prepararlo. La producción de verduras, bueno, pues también se han empezado a producir muchas verduras, más de las que luego se pueden consumir. Hay un programa a nivel nacional que está promoviendo el que luego esos productos, ese excedente, se pueda vender en los mercados. Las mujeres, no obstante, requieren asistencia para que cuenten con tecnología específica que les ayude en esta labor de elaboración, de procesamiento de los alimentos. Y a nosotros nos gustaría compartir pues lo que estamos haciendo con otras organizaciones para pues quizás poder ayudarnos. Quizás este no sea el foro para realizar este comentario, pero también me gustaría decirles que las mujeres en Gambia pues trabajan muy duro, pero no obstante requieren apoyo en el seno de sus propias comunidades.
para pues poder cumplir con algunas de sus obligaciones para con la familia y la nación. Ellas procesan, elaboran los productos y es que si luego pudieran venderlos y no simplemente consumir el producto y le interrumpe el moderador, le pide que concluya. Bueno, pues y repito entonces, asistencia necesaria para las mujeres. De esta forma estaríamos contribuyendo a reducir las pérdidas post cosecha y también a mejorar los niveles de nutrición. Esto sería muy beneficioso desde muchos puntos de vista. Pues muchas gracias. Tenemos que concluir la intervención y con esto devolvemos el uso de la palabra a los panelistas. Si me lo permiten, 30 segundos, 1 minuto como máximo, cada una reacciones a lo que se acaba de decir, incluido el tema de nutrición y agronegocios. Catalina, empezamos con usted. Pues muy bien. Rápidamente. Encantada estoy de haber escuchado la intervención de Lau. Precisamente ahí está la clave, incrementar los ingresos y la productividad. Y esto es bueno para todos los agricultores, sean hombres o mujeres, familias. Esa es la clave. Y esto se hace pues vinculándolos con las cadenas de valor, donde puedan prosperar. En lo que se refiere a las habilidades, la formación, todos ahí estamos de acuerdo, esto es una necesidad, pero también hay que asegurarnos de que esto llega a las personas adecuadas. Nosotros en nuestros proyectos, en el marco de nuestros proyectos, pues tenemos mucho cuidado para asegurarnos de que las personas a las que capacitamos sean los que realmente necesitan esa formación. Por ejemplo, una pareja que tiene una vaca y la mujer es la que se ocupa del cuidado de la vaca y del ordeñado, pues es ella la que tendrá que recibir esa formación y no el hombre que quizás trabaje en una oficina en la ciudad. O sea, hay que identificar bien a quienes necesitan esa formación y brindarles a ellos esa capacitación. O sea, no olvidamos este punto que es muy importante, la formación focalizada. Estoy muy de acuerdo. Hay muchas diferencias entre los países e incluso dentro de un mismo país. Tenemos que atender a esto y esto explica por qué muchas tecnologías no lograron funcionar en algunos lugares de África, porque no estaban adaptados a esas necesidades. Para terminar, quiero hablar de la iniciativa mixta de Kenia. Creo que es un ejemplo fantástico. Para mejorar la nutrición hay que pensar en este tipo de iniciativas, porque se pueden utilizar varios cultivos, pero la mayor parte de África ahora cultiva trigo y arroz. Y entonces una de las formas más fáciles de aumentar la cantidad de micronutrientes en las comidas cotidianas es mediante la combinación de cultivos. Esto también mejora la palatabilidad y es mucho mejor. Jessica. Tomo nota de Lao. Creo que hay cosas muy importantes a lo largo de la cadena de valor para mejorar, por ejemplo, la fermentación, el enriquecimiento, la formulación. Todo esto aumenta el valor y también el contenido nutritivo de los alimentos. La combinación de harinas, como el ejemplo de Kenia, en donde se mezclaba el trigo con el amaranto, son todos lugares en los que las mujeres pueden actuar para mejorar el valor económico y nutritivo. Ahora, hay muchas cadenas de valor que no son nutricionales, pero que son grandes cultivos comerciales y son importantes y han de mantenerse. Pero también hay cadenas de valores que atienden al clima, a la nutrición y al género que hay que fomentar. Y estoy de acuerdo con usted que los hábitos, las cuestiones tribales son muy importantes. No podemos solo dejarlo en manos de los consumidores para que ellos realicen sus decisiones, sino que la agricultura tienen que contar con las cadenas de valores, con los sistemas alimentarios gubernamentales y con los consumidores, y que todos tomen una decisión correcta. No lo podemos dejar solo a los consumidores y esperar de brazos cruzados a que ellos elijan bien, porque eso no ha funcionado, por ejemplo, en el ámbito de los cigarrillos. Así que no estoy del todo de acuerdo, pero sí es verdad que la cultura y la tradición son cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se habla de dieta. Y
Cada país tiene sus características, los sistemas alimentarios tienen entornos de micronutrientes que son todos muy importantes, pero hay una cuestión en toda esta conversación que surge, y es el tema de las mujeres. ¿Qué mujeres? No nos importa la nutrición de las mujeres solo para que tengan bebés saludables. Esa es la conversación, garantizar que las mujeres tengan buena nutrición porque queremos que sus hijos estén bien nutridos. Pues sí, también, pero la buena nutrición de las mujeres tiene que ser porque son mujeres y porque son muy importantes para la sociedad y para que todo prospere en el ámbito del desarrollo sostenible. Espero que no perdamos de vista el valor de las mujeres cuando hablamos de género, mujeres y nutrición. Muchas gracias. Antes de concluir, creo que hay un breve vídeo, a ver si lo podemos reproducir, como ejemplo de nutrición, género y cadenas de valor. Is that happening? Excellent. Here in southeastern Senegal suroriental, las mujeres están recolectando su producto de un huerto de hortalizas que hace pocos años bregaba debido a la degradación de los suelos y la falta de agua. Un efecto del cambio climático, dice Ana Ndiaye, el presidente de la cooperativa de mujeres. Antes no era fácil, debido a una escasez de lluvias, se degradó la tierra y no podíamos cultivar la tierra. Y estábamos a punto de mudarnos, pero gracias a la energía solar tenemos suficiente agua para desarrollar nuestra tierra. La energía solar se utiliza para bombear agua y así garantizar que 5 mujeres en esta cooperativa de agua tengan un suministro estable de riego. Forma parte de una inversión de $30 millones por parte del FMAM y del Fondo de Desarrollo Agrícola de la ONU, junto con una parte del país. Se están mejorando los sistemas de riego y la gestión hídrica, introduciendo prácticas agrícolas más adaptables al clima. Con la adopción de buenas técnicas agrícolas que están más adaptadas al clima, el proyecto ha ayudado a mejorar la fertilidad de los suelos y esto ha redundado en el aumento de la productividad, permitiendo mejorar la calidad de vida, la salud y la nutrición. Una técnica para adaptarse al cambio climático es diversificar la producción. Esto hace posible una dieta más variada y menos oportunidades de pasar hambre debido a que fallan los cultivos. Con el acceso a una mayor cantidad de agua se pueden cultivar una gran variedad de hortalizas y también han comenzado un negocio de cría de peces que aporta una buena fuente de proteínas y otro producto que vender en el mercado. Para aprovechar estos productos tienen que aprender también a procesarlos. Agua puede así ganar más y también puede reducir los residuos. Antes de estos huertos se pudrían los alimentos, ahora podemos procesar los productos como salsas o mermeladas y así aumentar nuestros ingresos. Con más dinero los agricultores pueden comprar ganado y otros alimentos. Agua, que se quedó viuda hace 5 años, ahora puede cuidar de una familia extendida con 21 miembros, incluidos 8 hijos y 8 nietos. Hemos tenido una cifra sin precedentes de producción y esto permitió reconstruir la casa, comprar ovejas, enseñarles a otras mujeres a comprar ovejas, bueyes y otras instalaciones. Ha tenido un impacto muy concreto en nuestras vidas. En una aldea cercana hay otros agricultores como Adyandao que tienen recursos limitados. Ahora tienen una variedad de arroz distinta que puede prosperar con menos lluvia. Las buenas prácticas agrícolas y las tecnologías nos han salvado. Ahora tenemos tierras peores, pero con un ciclo más corto y más producción debido a las buenas prácticas agrícolas. Agua Aya están entre las 32.000 familias que han mejorado su nutrición, su salud y sus ingresos gracias a estos cambios. Y más importante aún, ahora están mejor formadas para hacer frente al futuro incierto y hacer frente a los desafíos del cambio climático.
Bien, a modo de conclusión, en primer lugar, quiero agradecer al honorable ministro por su contribución a este panel. De la conversación de esta mañana salieron a relucir varios mensajes. La importancia de los gobiernos. Hemos tenido varios ejemplos, uno de ellos de Kenia, pero también la importancia del sector privado en la cadena de valor. Y especialmente no se trata solo de tecnología o solo de cadenas de valor. Hay también una gran importancia que se confiere a la formación y también al contexto y a la cultura. A guisa de conclusión, diría que se puede hacer mucho para centrarse en los resultados de género a lo largo de la cadena de valor, mejorando de paso la nutrición. Pero no es una cuestión fácil. Se pueden hacer muchas cosas. También hay que atender a la demanda en el mercado, que nos puede ayudar a crear buenos resultados. Gracias a las panelistas, gracias al honorable ministro, a los distinguidos delegados, señoras y señores, gracias por su tiempo. Un aplauso, por favor, para el ministro y las panelistas. And before I and we leave, Y antes de abandonar la sala, invito a Catherine Megan, asesora jurídica del FIDA, para que modere con el señor Gunhild Stordalen, presidente ejecutivo de la Fundación IT, para la siguiente sesión. Chair of the Eat Foundation for the next session. Thank you. Please come on up.